Llegó al rancho cuando el sol del oeste ya se recostaba sobre las colinas y pintaba la tierra de ese color rojizo que parece sangre seca. Cargaba una bolsa de lona con las 2 asas rotas, atada con un mecate que le había dejado marcas en la palma. No tenía dinero. No tenía a dónde ir. No tenía un solo nombre en el mundo que pudiera pronunciar sin sentir que se le cerraba la garganta. Solo tenía 7 meses de embarazo, los pies polvorientos de haber caminado desde el alba, y esa voluntad callada de las mujeres que aprendieron demasiado joven que nadie va a cargarlas si no aprenden a cargar solas. Y fue entonces cuando sus rodillas ya pedían que se detuviera y el niño dentro de ella pateaba con una insistencia que parecía urgencia, cuando vio entre los mezquites y el monte bajo una silueta que reconoció antes de poder explicar qué era. Un rancho, abandonado, callado, con el portal inclinado y una yegua baya parada sola en el corral. Mirándola desde lejos con esos ojos, grandes y oscuros que tienen los animales cuando todavía no saben si la persona que se acerca trae intención de quedarse. Si alguna vez sentiste que una puerta se cerraba en tu cara cuando más la necesitabas abierta, comenta aquí abajo desde dónde estás viendo esto. Escríbenos tu ciudad y tu estado, porque esta historia llegó al mundo para encontrar a quien la necesita. Dale like al video y suscríbete al canal para no perderte los relatos que vienen. El nombre de ella era Remedios, Remedios Salazar. Y la ironía de ese nombre, un nombre que prometía cura y alivio, la había acompañado toda la vida como una promesa que el mundo nunca terminaba de cumplir. Había nacido en un rancho del norte, hija de un hombre de pocas palabras y muchas reglas, don Crisanto Salazar, quien administraba su tierra y su familia con la misma mano que usaba para clavar postes. Firme, sin mirar si dolía. La madre de Remedios, Dolores, era una mujer de mirada suave que había aprendido a ocupar poco espacio en el mundo para no incomodar al hombre que la habitaba. Remedios creció entre esas dos fuerzas y sacó de cada una lo que sirviera. De la madre, la paciencia, del padre, la terquedad. Había cursado hasta la secundaria en el pueblo más cercano, caminando 5 kilómetros de ida y 5 de vuelta cada día de escuela, con los zapatos remendados y los cuadernos forrados en papel de estraza. Era buena alumna, de esas que aprenden más de lo que nadie les enseña, porque el hambre de entender el mundo va más lejos que cualquier programa escolar. Pero a los 17 años, el padre decidió que ya era suficiente estudio para una muchacha y que su lugar era en la casa, en el fogón, en el ordeno y en la siembra. Remedios guardó los libros en una caja de madera bajo la cama y no dijo nada, porque había aprendido también que con don Crisanto las palabras sobraban si no eran las suyas. Los años que siguieron fueron de trabajo sin nombre. Trabajo que no se cuenta, porque nadie lo ve cuando lo hace una mujer en su propia casa. La masa del amanecer, la ropa tendida antes del desayuno, el agua del pozo antes de que los hombres se levantaran, la huerta, los animales, la cocina que nunca descansaba. Y Remedios hacía todo con esa eficiencia silenciosa de quien no espera reconocimiento, porque aprendió temprano que reconocimiento es un lujo que no entra en el presupuesto de ciertas vidas. Fue en una feria del pueblo donde apareció Luciano Garza, hijo de un ganadero de la región vecina, hombre de camisa bordada y palabra fácil, de esas palabras que saben exactamente qué hueco llenar en el corazón de quien lleva demasiado tiempo sin escucharlas. Llegó al puesto de artesanías donde Remedios vendía bordados los domingos, bordados que hacía de noche cuando todos dormían, y se quedó mirando un mantel de punto de cruz que ella había terminado la semana anterior. Dijo que era el trabajo más fino que había visto en su vida. Dijo que
Una mujer con esas manos tenía que tener también una historia que merecía contarse. Dijo muchas cosas más. Y Remedios, que llevaba 22 años escuchando solo órdenes y silencios, escuchó cada una de esas palabras con la atención de quien no puede darse el lujo de desperdicio. El cortejo duró 6 meses. Visitas calculadas, palabras medidas, promesas que se decían a media voz como si fueran secreto entre los dos. Luciano le hablaba de una casa propia, de un rancho que iban a construir juntos, de una vida donde Remedios no tendría que pedir permiso para existir. Y ella creyó, no porque fuera tonta, sino porque creer era lo único que se puede hacer cuando alguien le ofrece a uno exactamente lo que más necesita. Don Crisanto aceptó el noviazgo porque los Garza tenían tierras y el apellido pesaba en la región. Lo que ninguno de los dos vio, o quizás vieron pero callaron, era que Luciano Garza tenía ya una vida en otro lado. Una vida que no mencionaba porque los hombres así nunca mencionan lo que no conviene. El embarazo llegó a los 4 meses de noviazgo. Remedios se enteró en el consultorio del médico del pueblo y salió a la calle con ese vértigo de quien recibe una noticia que al mismo tiempo es todo lo que temía y todo lo que en algún rincón oscuro esperaba. Fue a buscarlo al rancho de su padre esa misma tarde. Luciano la escuchó con la cabeza gacha y cuando levantó los ojos, Remedios vio algo que no supo nombrar en ese momento, pero que reconocería más tarde. La mirada de alguien calculando cuánto le cuesta salirse de donde está. Dijo que necesitaba tiempo para arreglar algunas cosas. Dijo que había complicaciones con unos tratos de su padre. Dijo que ella no se preocupara, que él iba a resolver. Y se fue esa tarde, con el sombrero bien puesto y los pasos de alguien que sabe muy bien a dónde va, aunque no diga el camino. No volvió. Una semana después, la tía de una vecina. Esas personas que existen en los pueblos, solo para entregar noticias que nadie pidió. Le contó a Remedios que Luciano Garza se había casado en la capital con una mujer de familia. Boda con mariachi, misa de catedral y reseña en el periódico regional. El mismo hombre que le hablaba de casa propia llevaba meses comprometido con otra. Y el rancho que iban a construir juntos no era más que el escenario de un engaño que él ya tenía planeado desde antes de aprender su nombre. Remedios escuchó eso en la tienda del pueblo, con la bolsa de mandado en la mano y el estómago de 3 meses visible bajo la blusa. No lloró ahí. Doña Dolores, su madre, le había enseñado eso sin palabras, solo con el ejemplo. El llanto frente a los demás es una deuda que el mundo cobra con intereses. Lo que vino después fue peor que el abandono. Don Crisanto se enteró al día siguiente. La escena que siguió fue de esas que no necesitan volumen para lastimar. Su padre la miró con esa frialdad que va más allá del enojo, la frialdad de quien ya tomó una decisión antes de abrir la boca, y le dijo que una hija que deshonraba el apellido no cabía bajo su techo. Le dio 1 hora para sacar sus cosas. Doña Dolores estaba en la cocina cuando Remedios pasó a recoger su ropa, y la miró desde el fogón con los ojos llenos de algo que no era falta de amor, sino exceso de miedo. Y no dijo ni una sola palabra. Remedios metió en la bolsa de lona lo que cupo. 2 mudas, el chal de lana que había sido de su abuela, las tijeras de bordar, una veladora, un puñado de hierbas medicinales que guardaba en una lata y la caja de madera con los libros de la secundaria que nunca tiró aunque nadie se los pidió. Y salió. Caminó hacia el oeste porque el oeste era el único punto cardinal que nadie había reclamado todavía en su historia. El rancho apareció cuando ya no quedaba ni voluntad para elegir otra cosa. Era una propiedad de tamaño mediano, cercada por alambre de púas que el tiempo había aflojado en varios tramos. La puna
Casa principal era de adobe con techo de lámina oxidada. Paredes gruesas que prometían frescura adentro, aunque el exterior estuviera cuarteado por el sol. Tenía un corredor techado con vigas de madera oscurecida y una mecedora recostada contra la pared, como si alguien la hubiera dejado ahí esperando a quien viniera después. El solar era amplio, con un mezquite viejo al centro que daba sombra suficiente para 2 personas. Y al fondo, detrás de un cobertizo de madera, el corral con la yegua valla que seguía mirándola sin moverse. Remedios entró despacio, como quien no quiere hacer ruido en casa ajena. La puerta de la casa estaba cerrada, pero no con llave. Adentro olía a tierra y a tiempo detenido. Ese olor particular de los lugares que esperan sin saber qué esperan. Había muebles. Una mesa de madera maciza, 2 sillas, una cama de fierro con colchón de paja, una alacena con trastos de barro apilados con cuidado. En la cocina, el fogón de leña tenía todavía restos de ceniza reciente, de una semana atrás, de un mes, y colgadas de las vigas del techo, había manojos de hierbas secas que Remedios reconoció. Orégano, ruda, cola de caballo, manzanilla. Alguien que sabía de plantas había vivido ahí. Fue al corral. La yegua la dejó acercarse sin retroceder, solo siguiéndola con la mirada. Tenía agua en el bebedero, pero estaba baja. Remedios buscó el pozo. Lo encontró al costado de la casa, con su brocal de piedra y su cubeta de hojalata atada con soga, y llenó 2 cubetas que llevó al corral. La yegua bebió largo, y Remedios se quedó parada junto a ella con la mano apoyada en el lomo del animal, sintiendo el calor de ese cuerpo vivo, como algo que necesitaba, sin haber podido nombrarlo antes. Había en ese gesto la forma más sencilla de compañía. 2 criaturas que habían llegado al mismo lugar sin que nadie las hubiera invitado. Esa noche, Remedios encendió la veladora que traía en la bolsa, calentó agua en el fogón, preparó una infusión de manzanilla con las hierbas del techo y se sentó en la mecedora del corredor a beber despacio, mirando el cielo del oeste, que a esa hora se llenaba de estrellas con una generosidad que el cielo del pueblo, con su luz eléctrica y sus ruidos de motor, nunca había tenido. El niño dentro de ella se movió una sola vez, despacio, como acomodándose. Y Remedios puso la mano sobre la barriga y dijo en voz muy baja, la primera vez que le hablaba así: «Ya llegamos». El segundo día fue de inventario y trabajo. Remedios recorrió la propiedad con la atención de quien no tiene el lujo de no ver lo que hay. Detrás del cobertizo encontró herramientas: una pala, un azadón, una piocha, una carretilla con la llanta floja pero reparable, rollos de alambre y una caja de madera con clavos oxidados que todavía servían. En el cobertizo había también sacos de maíz cerrados con alambre y en un rincón una tinaja de barro tapada que guardaba semillas. Frijol, calabaza, chile pasilla, algunas que Remedios no supo nombrar, pero guardó con cuidado porque las semillas nunca mienten sobre la intención de quien las dejó ahí. En la alacena de la cocina encontró lo que quedaba de despensa: frijoles secos, una olla de manteca sellada con cera, sal, piloncillo envuelto en hoja de maíz, chile ancho, y en el fondo, envuelta en un trapo de manta, una libreta de pastas de cartón. La abrió con cuidado. Era un diario de trabajo. Fechas, anotaciones sobre siembras y cosechas, registros de lluvia, observaciones sobre el comportamiento de la yegua que se llamaba Tormenta, el precio al que se había vendido maíz en temporadas anteriores. La letra era pequeña y segura, de mujer que escribe para no olvidar. En la última página, sin fecha, solo una línea: si alguien encuentra esto, que sepa que esta tierra da lo que uno le pone. Nunca falla si uno no la falla. Remedios cerró la libreta y la guardó en la bolsa junto con sus cosas. No como robo, sino como herencia de quien no sabe todavía
de quién es hija. Esa tarde ordenó las herramientas, reparó la llanta de la carretilla con un pedazo de hule que encontró en el cobertizo, limpió el fogón y preparó frijoles con chile y epazote de los que crecían solos junto al pozo. Comió sentada en el corredor, mirando a Tormenta en el corral, y pensó que si el mundo entero la había empujado hacia afuera, quizás era porque adentro de ese mundo no había ningún lugar que le perteneciera. Pero afuera era distinto. Afuera había tierra. Y la tierra, según la libreta, no fallaba si uno no la fallaba. Al quinto día llegó la mujer. Remedios estaba limpiando el solar cuando escuchó pasos en la entrada de tierra, pasos de alguien que conoce el camino. Levantó la vista y vio a una mujer de unos 70 años, menuda y recta como vara de árbol, con un sombrero de palma calado hasta las cejas, un delantal azul encima de la ropa, huaraches de suela gruesa y un morral de ixtle del que asomaba la punta de un manojo de hierbas frescas. La mujer se detuvo a unos metros y la miró con esa expresión que no es hostilidad, pero tampoco es bienvenida. Es evaluación honesta. Soy Refugio, dijo sin preámbulo ni disculpa. Vecina del potrero de atrás. Vengo a ver qué pasó con Tormenta porque hace días no veo humo del fogón. Remedios le explicó lo que había, con la brevedad de quien no tiene tiempo que gastar en narrativa. Refugio la escuchó sin interrumpir, con los ojos en la barriga y luego en la cara, haciendo ese cálculo silencioso de las mujeres mayores que leen una historia antes de que termine de contarse. Cuando Remedios terminó, Refugio soltó el morral al suelo y dijo como si fuera instrucción de trabajo: «Pues hay que ver esa gotera del cuarto chico antes de que lleguen las lluvias. Y a la yegua le falta revisarle el casco derecho. ¿Sabe servir chaparro amargo?». Y así, sin ceremonia ni permiso pedido, Refugio entró al rancho y se quedó el resto del día. Lo que Remedios fue aprendiendo en las horas siguientes, entre el trabajo y el silencio funcional de dos mujeres acostumbradas a entenderse sin explicaciones, era la historia de la tierra que había encontrado. El rancho se llamaba El Mezquital y había pertenecido por 20 años a una mujer llamada Petra Inés Fuentes, viuda joven que había llegado al lugar sola y lo había construido con sus manos y con la ayuda de dos jornaleros que luego se fueron. Petra Inés había muerto el invierno anterior, de una fiebre que le entró de un golpe y no la soltó. No tenía hijos registrados, no tenía parientes en la región. Había dejado dicho con el notario del pueblo que la tierra quedaba para quien la trabajara con honestidad, pero los papeles estaban en un proceso que el notario, don Abundio Cerda, hombre de escritorio y paciencia lenta, no había terminado de resolver. La tierra técnicamente no tiene dueño todavía, dijo Refugio, revolviendo los frijoles en Minuvetsinmuents, la olla. Pero hay uno que ya la quiere. El nombre era Macario Espinosa, dueño de la tienda del pueblo y de varias hectáreas de monte en la región, hombre de sonrisa demostrador y manera de hablar que siempre dejaba una salida por si las cosas no resultaban como él quería. Había ido 2 veces al rancho desde que murió Petra Inés a ver el estado de la propiedad, como él lo llamaba, y Refugio sabía, porque Refugio sabía todo lo que pasaba en 4 kilómetros a la redonda, que Macario tenía tratos con un abogado de la ciudad que estaba buscando la manera de registrar el mezquital a nombre de alguien de su familia. ¿Y qué hago yo si viene?, preguntó Remedios. Refugio la miró con esa expresión de quien ya sabe la respuesta y solo espera que la otra llegue a ella sola. Trabajar, dijo. La tierra da la razón al que la trabaja. Y los papeles siguen al que tiene testigos. La semana siguiente fue de labor continua y aprendizaje acelerado. Refugio. Llegaba cada mañana temprano, a veces con su nieto Jacinto, muchacho de 14 años, callado y fuerte, que ayudaba a cargar agua y a limpiar el corral
sin que nadie se lo pidiera 2 veces. Remedios aprendió a preparar el suelo de la huerta con el azadón, a hacer los surcos rectos, siguiendo el desnivel del terreno para que el agua corriera bien, a sembrar el frijol a la distancia exacta que Refugio indicaba con el gesto de quien ha hecho eso 1000 veces. Aprendió a distinguir cuándo Tormenta necesitaba limpieza de casco y cuándo solo quería que alguien le pasara la mano por el cuello. Aprendió que la ceniza del fogón servía para el jabón, que el orégano seco espantaba hormigas, que el mezquite del centro del solar tenía la edad del rancho y que Petra Inés lo había plantado el primer año como señal de que pensaba quedarse. El cuerpo de Remedios era de 8 meses, pero trabajaba con una concentración que Refugio miraba de reojo sin comentar, solo diciendo de vez en cuando, cuando para, toma agua, con la firmeza sin afecto de quien cuida porque es necesario, no porque sea sentimental. Un mediodía de esa semana apareció en la entrada del rancho un hombre a caballo. Sombrero de ala ancha, camisa de cuadros, barriga de prosperidad visible, Macario Espinosa. Llegó con esa tranquilidad de quien llega al lugar que ya considera suyo antes de tenerlo. Saludó a Remedios con una cordialidad que era en realidad evaluación. ¿Quién eres? ¿Cuánto te costará irte? ¿Qué vas a pedir a cambio? Dijo que era un amigo de la difunta Petra Inés, que venía a revisar el estado de las cosas, que seguramente ella entendía que una mujer en su condición no podía quedarse en tierra sin título. Lo dijo con voz suave y una sonrisa que dejaba la amenaza a medias, para que se completara sola en la cabeza de quien la escuchara. Remedios lo miró sin cambiar la expresión y dijo que agradecía la visita pero que estaba trabajando y que cualquier asunto de papeles lo podía tratar con el notario don Abundio Cerda en el pueblo, que ella también tenía cosas que preguntarle. Dijo esto con una calma, que no era valentía pura, sino el resultado de haber llegado ya al límite de lo que una persona puede perder. Cuando ya no tienes nada, el miedo también pierde parte de su filo. Macario se fue, pero volvería, eso estaba claro como el cielo del oeste en agosto, despejado y sin piedad. La ayuda llegó por el camino de atrás, como suele llegar lo que de verdad sirve. Se llamaba Benigno. Benigno Talamantes, arriero de la región, hombre de unos 40 años, moreno de sol, con las manos de quien ha cargado cosas pesadas desde niño y la manera de moverse de quien no ocupa espacio que no necesita. Llegó una mañana al rancho con 2 costales de maíz que traía de encargo de Refugio. Los descargó de la mula sin hacer comentario. Preguntó si había algo más que llevar o traer del pueblo. Y cuando Remedios dijo que necesitaba hablar con el notario pero que no podía alejarse mucho con el embarazo tan adelantado, Benigno dijo simplemente: «Yo voy». Fue al pueblo. Habló con don Abundio Cerda. Regresó 2 días después con información concreta. El proceso de la herencia de Petra Inés estaba detenido por falta de testigos que declararan sobre la voluntad de la difunta. Había una carta firmada por Petra Inés ante el notario, sí, pero sin testigos presentes en el rancho durante los años de trabajo, el proceso no avanzaba. Y Macario Espinosa, a través de su abogado, había presentado un documento que argumentaba que Petra Inés le debía una deuda que justificaba un derecho sobre la propiedad. Refugio escuchó todo esto con los brazos cruzados y dijo sin inflexión: «Esa deuda es mentira, y yo lo sé porque Petra Inés me lo contó hace un año cuando él se lo propuso, y ella lo rechazó». «¿Lo dirías ante el notario?», preguntó Remedios. «Lo dije aquí, lo digo allá. La verdad no cambia de tamaño según el lugar donde se dice». El niño nació una madrugada de finales de mes, cuando las lluvias del oeste por fin llegaron y golpearon el techo de lámina con ese ruido que llena los cuartos de una manera que no es amenaza, sino compañía. Refugio estuvo presente.
Fue un parto largo y difícil, pero sin complicaciones que no pudieran manejarse con las manos expertas de una mujer que había ayudado a nacer a la mitad del pueblo en 40 años de vecindad. El niño llegó con un llanto fuerte y claro, que se mezcló con el ruido de la lluvia como si hubiera decidido anunciarse de la manera más ruidosa posible. Remedios lo sostuvo contra su pecho, con los ojos cerrados un momento largo, sintiendo ese peso nuevo y urgente. Y pensó en la línea de la libreta de Petra Inés. Esta tierra da lo que uno le pone. Ella había puesto trabajo, silencio, terquedad y fe en algo que todavía no sabía nombrar bien. Y la tierra le había dado un techo, agua, comida, una aliada y ahora un hijo. Lo llamó Crisanto, no por el padre que la había expulsado, sino para romper el nombre desde adentro, para convertirlo en algo que ya no tuviera que ver con el miedo. 3 semanas después, Benigno, Refugio y Jacinto acompañaron a Remedios al pueblo. Refugio declaró ante don Abundio Cerda lo que sabía, que Petra Inés había trabajado esa tierra sin deuda con Macario Espinosa, que le había dicho expresamente que quería que la propiedad fuera para quien la trabajara, y que Remedios llevaba semanas haciéndolo. Benigno declaró que había visto el estado de la huerta, el corral, los arreglos de la casa. Don Abundio, hombre lento pero no deshonesto, revisó los papeles durante una semana y determinó que el documento de Macario Espinosa tenía inconsistencias de fecha que lo invalidaban. El proceso de adjudicación a favor de Remedios Salazar, en reconocimiento a la ocupación laboriosa y testimonios de vecinos, podía iniciar formalmente. No fue rápido ni sencillo. Duraron meses más de trámites, de visitas al notario, de cartas que Benigno llevaba y traía del pueblo. Pero la tierra no se fue. Macario Espinosa intentó una vez más, con otro argumento que tampoco prosperó. Y después dejó de aparecer con la misma facilidad con que los hombres así desaparecen cuando se dan cuenta de que la mujer al otro lado no va a doblar. El invierno encontró a Remedios con la huerta sembrada, la gotera del cuarto chico reparada, la yegua tormenta sana, el niño Crisanto gordo y curioso, y un papel provisional del notario que decía, con toda la frialdad burocrática del lenguaje legal, que el mezquital estaba en proceso de reconocimiento a su nombre. Refugio llegó esa tarde con tamales de rajas y se sentaron las dos en el corredor, con el niño dormido adentro y el mezquite viejo moviéndose despacio con el viento del norte. Benigno pasó al caer la tarde a dejar un costal de leña que nadie le había pedido y se quedó un momento parado en el portal con el sombrero en la mano, mirando el solar con esa satisfacción callada de quien ayudó a construir algo sin necesitar que se lo agradecieran en voz alta. Remedios miró la tierra que el sol del oeste doraba a esa hora, la huerta con los surcos rectos, el corral, el mezquite que tenía la edad del rancho, y pensó en todo lo que se necesita para llegar a un lugar. Pensó que le habían cerrado puertas, que la habían empujado al camino sin equipaje y sin mapa, que la habían declarado sobrante en el mundo que había conocido desde que nació. Y pensó también que ninguna de esas puertas cerradas había podido cerrar la única que importaba, la que ella misma había abierto al llegar a este rancho, polvorientos los pies y la barriga por delante, sin nada más que la voluntad de sobrevivir. Eso resultó ser suficiente. Más que suficiente. A veces el mundo le quita a uno todo lo superfluo para dejarle ver qué es lo único que necesitaba. Un techo, tierra que trabajar, gente que elige quedarse, y la terquedad de no rendirse cuando el camino parece que se acaba. Porque el camino no se acaba, solo cambia de dirección. Si esta historia llegó a donde tenía que llegar, compártela con alguien que esté buscando un comienzo. Dale like si crees que la voluntad de sobrevivir es la raíz de todo lo que se construye después. Y suscríbete al canal
porque cada semana hay una historia nueva esperando ser contada.